Buenas tardes, don Marco, don Sergio. Me presento. Yo soy la ama de llaves, Aurora Barría. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Adelante, pasen por aquí. Estaba justo preparando algunas cosas para la cena. Aquí estamos en el comedor, donde se hacían grandes eventos, donde solo almorzaban y cenaban los adultos, porque los niños lo hacían en otra sala. Además, algo muy curioso, el radiador tenía un mueble que era para mantener el alimento temperado, para que nadie se sirviera un plato frío. ¿Qué les parece? Excelente. ¿Cierto? Ahora los está esperando don Dusan para la entrevista. Así es que les agradecemos su presencia y que nos ayuden a seguir escribiendo las páginas de nuestra historia. Por favor, adelante. Muchas gracias. A ustedes. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Páginas de Nuestra Historia que transmite el canal de la Universidad Pública, la Universidad de Magallanes, UMAG TV, en colaboración con el Museo Regional de Magallanes, dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El día de hoy transitamos por una temática bastante innovadora ya en esta sexta temporada de nuestro programa que grabamos en las temporadas anteriores en la biblioteca del Museo Regional y hoy, excepcionalmente, ¿cierto?, acá en el hall principal del Palacio Braun Menéndez, diseñado por Antoine Bollier, un famoso arquitecto, pero la verdad que construido por un croata, Natalio Foretich, un gran constructor de casi todo el centro histórico de la ciudad de Punta Arenas, bueno, Tierra del Fuego también, y precisamente haciendo un cariño a esta colectividad. La verdad que de los temas tratados durante los años anteriores habíamos tenido un poco al margen una temática que es particularmente importante, los procesos migratorios, ¿ya? No es una acción novedosa, no es algo que haya ocurrido solo en estos últimos años. Magallanes está formado casi íntegramente por migrantes, por gente que vino de otros lugares del país y del mundo. Y una de la colectividad importante, por supuesto, que es la colectividad croata en Magallanes, y para hablar sobre la migración croata y la importancia de la colectividad, vamos a hablar con, por supuesto, dos referentes sobre el tema, amigos de la casa, por supuesto. Tenemos a don Sergio Lausic Glasinovich, historiador. Muchas gracias, don Sergio, por acompañarnos. Gracias a usted por esta invitación. Sí, se agradece. Y también Marco Bartisevich Sapunar, también amigo de la casa, investigador y difusor de la cultura croata en Magallanes, así que muchas gracias igual por dar tu tiempo. Gracias por la invitación. Sí, la verdad que sobre esto mismo, partiendo desde lo básico, profesor Lausic, ¿cuál es el origen de la migración croata? ¿Por qué vienen los croatas a Magallanes? ¿Por qué salen de Croacia, que es un lugar europeo, con un clima agradable? ¿Por qué se viene a Punta Arenas? ¿Por qué se migra? Bueno, es interesante la pregunta porque a fines del siglo XIX en Europa se produjeron varias crisis de tipo económico, político, y eso empujó a que grandes contingentes de población europea se trasladaran a América, y en este caso también para el referente de lo que era la Dalmacia,
donde habitaban estos futuros inmigrantes que llegaron a Magallanes, también se produjeron grandes distorsiones, primero económicas, que implicaban esta obligación de buscar nuevos horizontes, como fue la crisis en la producción vitivinícola. Es decir, Dalmacia era, y hasta el día de hoy todavía sigue siendo, un importante productor de vinos, pero a fines del siglo XIX era una de las principales, digamos, fuentes de riqueza de la población en los estratos campesinos y también en los estratos medios que dependían de la organización y la venta del vino. Pero acá se produce primero una gran crisis por la peste que enferma a los viñedos, que se llama la filoxera, que produce una tremenda baja de la producción vitivinícola y eso empobrece al gran campesinado y también a ciertos sectores medios que se ven obligados a buscar, como se dice, nuevos horizontes. Y esa es una de las principales razones. Después también hay razones de otra índole, como son razones políticas, el pertenecer, la nación croata está dividida en varias, digamos, reparticiones políticas y por lo tanto todas ellas pertenecientes al imperio austrohúngaro, por lo cual no se sentían muy identificadas con lo que se estaba sucediendo dentro del imperio y estas razones políticas también, el hecho de encontrarse también en guerras, hacía que mucha población varonil se fuera de la zona buscando horizontes más tranquilos. Así que se juntan razones políticas, económicas importantes para hacer este flujo tan grande de migración que lógicamente llegó aquí a Magallanes, pero llegó a Chile y llegó a otros países de América también. Desde América del Norte, digamos, desde el confín de Alaska a Cabo de Hornos, la migración croata está presente. Oye, y Marco, para la gente porque UMAC Televisión se transmite a través de sus diferentes plataformas, ¿cierto? Y también de las digitales, gente que no es de Magallanes, incluso de Chile, que puede revisar los capítulos a través de YouTube. Croacia puede tener un poco una confusión. Están no sé, mis abuelos que vinieron le decían los austriacos, están los croatas, yugoslavos. ¿Cómo es la aclaración la aclaración de lo básico? Lo que pasa que, bueno, la mayoría de la población que vino era de Dalmacia y en ese tiempo Dalmacia estaba ocupada por el Imperio Austrohúngaro. Entonces ellos venían con pasaporte austríaco y de allí es que mucha gente, incluso en las estadísticas oficiales, aparecen como austríacos, pero al poco de llegar esta connotación de tipo austríaco, teniendo en cuenta la reacción de los croatas que llegaban, que era de decir, no, yo no soy austríaco, yo soy croata o soy dálmata. Entonces fue creando una reacción en ellos respecto a esa denominación y un poco para no hacerles la vida fácil, la gente los empezó a llamar ya ni siquiera con el acento en la I, con el tilde en la I, sino que austriaco. Y es una connotación que hasta bien entrado el siglo XX se siguió usando cuántas veces nos dijeron austriaco a nosotros, en la calle, ¿no es cierto? Hasta que se fue un poco perdiendo y bueno, los que somos hijos y nietos ya de migrantes lo hemos tomado por otro lado y también pasa a ser una cosa más anecdótica, pero en sus inicios la razón era el asunto del pasaporte con el que venía la gente. Después yugoslavo, como la denominación. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta que la migración se produjo fundamentalmente a finales del siglo XIX y primera década y media del siglo XX, Yugoslavia no existía. Yugoslavia se forma al término de la Primera Guerra Mundial, donde se une el reino de serbios, croatas y eslovenos, bajo la dirección del rey serbio, y posteriormente, a finales del siglo XX, pasa la denominación a Yugoslavia.
O sea, eslavos del sur es la denominación, porque yug significa sur. Entonces, sucede eso, entonces pasa la gente a ser llamados también yugoslavos, porque no existía Croacia como un estado independiente, cosa que sucedió solamente en 1990, al disgregarse Yugoslavia. No, claro que sí. Oiga, don Sergio, leyendo su amplia eh, bibliografía, hay un libro que habla sobre la migración, pero no solo en Chile, sino que en América, la migración croata en América, y nos llama la atención de que particularmente los migrantes de Magallanes, un porcentaje muy importante son de una isla específica, a diferencia de, no sé, vi que en Argentina no es tan relativo a esta isla que es la isla de Brach. ¿Qué características y por qué migraron particularmente a Chile de esta isla tan específica un grupo tan importante de croatas? Sí, bueno, llama la atención, lógicamente, que como dije, la inmigración proviene de Dalmacia y Dalmacia tiene una parte continental y una parte insular. Y dentro de las islas grandes que existen ahí, una es la de Brač y la otra es la de Hvar. Por ejemplo, en Argentina hay una población importante de isleños de la isla de Hvar que es vecina a Brač. Y acá en Chile también existe población procedente de Hvar, pero la más numerosa proviene de la isla de Brač, que por razones, digamos, de que expliqué en el primer momento, estas razones económicas y políticas empujaron a un gran número de estos, migrantes a moverse hacia América y en este caso hacia América del Sur y concretamente a Punta Arenas, por razones de que en esta zona se dieron las posibilidades para comenzar una nueva vida. Es decir, está el trabajo de las cuencas auríferas, está el trabajo ganadero, está un puerto que está muy fuertemente ligado al comercio transnacional a través del Estrecho de Magallanes, de la cuenca atlántica, la cuenca del Pacífico. Entonces hay muchas oportunidades de trabajo y hace que uno llama a su paisano, como se dice, y a su vez las familias empiezan a trasladarse hacia esta zona y se da esa razón. Acá en Chile, especialmente Magallanes, la isla de Brač, trajo mucha inmigración, también en el sector norte, Antofagasta, Iquique, y el otro lugar también que hay mucha inmigración de la isla de Brač es en el sector de California, en el área de San Pedro. Esos son, digamos, las áreas donde más gente de Brač, prácticamente Brač se despobló con este movimiento demográfico. Más del 4% de su población varonil y también femenina emigró hacia América. Hay muchas, muchísimas. Oye, Marco, me imagino que remontándonos a principios de siglo, nuestros mismos abuelos tienen que haber llegado tiene que haber sido muy complejo llegar a un territorio tan disímil, con un idioma diferente. No era una zona fácil de habitar, ¿no? Claro, quizás esas diferencias de tipo climático y adversidad en cuanto al idioma y todo lo que conlleva, hace ver de que lo difícil que era la situación de ellos allá. Porque cuando uno visita Brač, a mí me ha tocado estar varias veces en la isla, uno dice, pero ¿cómo se pudieron venir de aquí para ir a ese lugar tan frío, con tanto barro, ¿no es cierto? Porque hay que pensar en el Punta Arenas de principios del siglo XX, ¿no? O sea, hace más de 120 años atrás, que no teníamos calles pavimentadas, la, la población misma era un caserío, ¿no es cierto? Es cosa de ver algunas fotografías, pocas hay, pero ustedes deben tener acá en el museo varias fotografías de la época en que no tiene nada que ver la población Punta Arenas de esa época a la de hoy en día. Entonces realmente uno se pregunta, ¿pero qué los motivó? Y claro, si tú te quedas sin trabajo
si tú te quedas sin alimentos prácticamente, porque la isla de Brash es pura piedra casi, ¿no es cierto? De ahí era la explotación vitivinícola de la uva, la producción de vino. Además, hay otro factor que ya había comenzado un poco por los años a mediados del siglo XIX, es el paso de la navegación a vela a la navegación a vapor. Entonces, en toda esa región también había muchos astilleros. Split es conocido por la cantidad de astilleros que tenía incluso en esa época, pero no hubo suficientes capitales como para pasar la tecnología de la vela al vapor. Entonces eso también produjo que mucha gente que trabajaba en astilleros quedase cesante, y por eso también no es solamente gente de Brash, sino que del entorno del continente, digamos, que también se vio obligada a migrar. O sea, no habían fuentes de trabajo, lo que los obligó a venirse. Y bueno, es lo que decía Sergio, un paisano trae al otro y así se va. Generalmente es la cosa del sobrino que va donde el tío, ¿no es cierto? Que es una cosa muy, muy común. Y bueno, después trae a la esposa, si es que era recién casado, si no, todavía había muchos matrimonios de conveniencia, o sea, pactados, digamos. Había en el siglo XIX en esa parte de Croacia también. Oye, don Sergio, ¿cómo era el proceso de llegada? Me imagino que no había como un plan B, era gastar las naves en venir a Magallanes y te tenía que ir bien, bien o bien, no había un plan B. Pero ¿cómo era el proceso? ¿Se venía en barco desde Prague mismo, desde Split, pasaba a Italia? ¿Cuál era el... Sí, generalmente, claro, la gente de Brush tenía que cruzar el canal y pasar al puerto de Split. Del puerto de Split normalmente o se iba en tren hasta Italia, ¿no es cierto? O por navegación, en este caso, hasta Venecia, esa zona de Trieste, Venecia, y de ahí irse al otro costado, ¿no es cierto?, a Génova. Génova es el gran puerto en Italia de salida hacia América. Entonces es un viaje bastante engorroso y complicado para fines del 19 y comienzo del 20. Es decir, hay que tomar que estas personas comienzan a viajar, por ejemplo, de la isla de Brač, a navegar hasta Split. De Split tienen que seguir hasta Italia, ¿no es cierto?, navegando, y de ahí cruzar nuevamente la península de los Apeninos, llegar a Génova y zarpar en un viaje que normalmente duraba un mes. Es decir, es un viaje largo y bastante complicado. Estamos hablando de personas que normalmente viajan en tercera clase, ¿no? Es decir, con el mínimo de comodidades, con hacinamiento, con complicaciones higiénicas, de alimentación, de todo. En fin, un tremendo esfuerzo por llegar hasta Punta Arenas, ¿no?, que era el puerto final. Primeramente se recalaba también en Buenos Aires y de ahí se seguía viaje hasta Punta Arenas. Un viaje bastante largo, sufrido, si se quiere, en muchos aspectos, ¿no? Como estoy diciendo, es un viaje en general de tercera clase. Oye, claro que sí. Hoy día la comunidad croata, ¿cierto? Ya está establecida, es un referente en Magallanes, pero tuvieron un origen, por supuesto, que bastante complicado. Me imagino que la asociatividad, reunirse en una sociedad de socorros mutuos, en un club croata, esto de asociarse acá en Magallanes tiene que haberle ayudado mucho para comenzar a surgir acá en la zona. Sí, aunque desde el punto de vista que lo que llegó a Magallanes, casi el 80 y algo por ciento de la población venía de Brache, entonces era una población bastante homogénea, ¿no es cierto? No es lo mismo como otras migraciones, por ejemplo, la migración política chilena a Europa, que era gente de todo el país, que entre ellos no se conocían. En este caso eran gente que más bien se conocía, pero en todo caso habían divergencias de tipo político respecto
a pertenecer, seguir perteneciendo a Austria o seguir como un país independiente o anexarse a los otros lados del sur. Yo creo que el profesor Sergio puede avanzar un poco más respecto a los problemas que hubo, porque no todo fue miel sobre hojuelas como se puede pensar, ¿no es cierto? Si bien era homogénea respecto al lugar de procedencia, pero de todas maneras habían discusiones respecto a la pertenencia o no histórica a Austria, y de hecho está la formación de la Sociedad Dálmata de Socorros Mutuos y la Sociedad de Socorros Mutuos, más bien digamos croata. Sí, sobre ese tema vamos a volver en el segundo bloque, porque ya se nos acabó el tiempo, pero estamos conversando sobre la migración croata. La verdad que es un tema bastante interesante. Hoy día, ¿cierto? En la cotidianidad del mundo magallánico, en los listados de curso, uno que otro aparece algún niche, ¿cierto? Entre medio de la lista, en diferentes lugares. Y la verdad que habla también de un país que originalmente muy pequeño en la costa adriática, que desde ya hace más de 100 años trajo oleadas y oleadas de migrantes muy carenciados, pero que acá en Magallanes hicieron más que venir a buscar un negocio y volver, se quedaron acá y bueno, somos todos quienes llevamos algún apellido croata, un poco reflejo de este tremendo esfuerzo. Así que un tema bien interesante, la cultura croata en Magallanes, Numac Televisión, en Páginas de Nuestra Historia. Vamos a hacer una pequeña pausa y de ahí regresamos con el segundo bloque para que nos siga acompañando. A 55 años de la explosión de la corbeta de guerra inglesa Dotterel, el alcalde de Punta Arenas, don Ernesto Pisano, determinó rescatar del abandono los restos de los marinos británicos que se encontraban en el cementerio viejo, disponiendo su traslado al cementerio municipal. La oportunidad la proporcionó la llegada del crucero de Su Majestad Ajax al puerto magallánico. De esa manera y en forma solemne, el 22 de diciembre se realizó el traslado de los restos de las víctimas de la Dotterel en un acto funeral del que participaron autoridades, tropas y el comando y tripulantes del crucero. You think of everything, don't you?
Amigas, amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, por esperarnos. Estamos en el programa Página de Nuestra Historia, que transmite el canal UMAG Televisión, ya en esta sexta temporada de nuestro programa que transmitimos acá, en el hall central del Museo Regional de Magallanes. En una ocasión bastante especial, ya que el museo se encuentra en un proceso de una futura rehabilitación. La verdad van a hacer trabajos, sí que aprovechamos de que no hay atención a público y ocupamos con el equipo de UMAC TV, ¿cierto?, todos estos espacios del Palacio Regional. Y hoy día particular, hablando sobre la migración croata en Magallanes, Marco Bartisevich Sapunar, Sergio Lausic Glasinovic, un tema muy interesante en particular. Para hablar sobre la migración croata también tenemos que entender un poco de que Croacia no es un país tranquilo, nunca lo ha sido. En la zona del Adriático, ¿cierto? Tenemos el inicio incluso de la Primera Guerra Mundial en ese sector. Yo pienso que, o me imagino, usted acláremelo, don Sergio, que muchas disputas que se traían allá desde Europa se vieron reflejadas acá, en el mundo dálmata, croata. En sus inicios hubieron algunas discrepancias, algunas dificultades acá en Magallanes. Bueno, por supuesto, porque como tú bien dices, todo es una zona bastante convulsa en fenómenos históricos, ¿no? Desde el tiempo, desde los romanos, podríamos decir, desde el punto de vista histórico, ¿no es cierto?, hasta nuestros días. En este caso, claro, hacia fines del siglo XIX, como Dalmacia pertenecía al Imperio Austrohúngaro, empezaron a haber controversias sobre la calidad de los croatas dentro del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Ya sea también en la parte continental, en la Eslavonia, donde está Zagreb, toda esa zona, grandes discusiones. Entonces hubo, así en resumen, dos movimientos importantes que estaban decidiendo este futuro, ¿ah? Los nacionalistas o los nacionales por una parte, ¿ah? Y los autonomistas, ¿no? Los nacionales querían formar una unidad completa del todo el pueblo croata, y dentro del imperio siempre, y a su vez los autonomistas querían en una separación, ¿no es cierto?, estar aparte, ¿ya? Aparte del imperio, más bien apegado a Italia, ¿no? Entonces, ese tipo de controversias profundas que había, especialmente también en la isla de Brač, hubo corrientes fuertes, se trajeron acá, ¿no es cierto? Entonces, acá en Magallanes, por ejemplo, se formó la primera organización importante hacia 1896, la Sociedad Austríaca de Socorro Mutuo. Pero al poco tiempo ya los integrantes comenzaron a molestarse porque se llamaba austríaca y no se llama croata, si los que están allá adentro formando la sociedad son todos croatas. Y ahí habían divergencias profundas, ¿no? Unos querían, otros no, y así, al final, hacia 1900, entonces nace, a inicio de 1900 nace la Sociedad Croata de Beneficencia, ¿no? Lo que es la Sociedad Croata de Socorro Mutuo, que es el principal inicio del croatismo acá oficial en Magallanes, ¿no? La Sociedad Croata de Beneficencia. Después pasó a la Sociedad también Bomberil, que inicialmente también se llamaba austríaca, pero yo diría que en la Sociedad Bomberil fue donde más disputas fuertes hubo a raíz de estas definiciones de tipo nacional, ¿no? Porque cambiaron en varias oportunidades el nombre, hasta que finalmente terminó en Bomba Croata. Pero no fue fácil. Fue una disputa muy grande dentro de la misma colectividad croata sobre estas definiciones de tipo nacionalistas, ¿no? Que tenían que ver con las ideas que traían de sus tiempos del Imperio Austrohúngaro y que terminan en la Primera Guerra Mundial, en una primera etapa, ¿no es cierto?, con la formación ahora del reino de serbios, croatas y eslovenos, que aglutina entonces a todos los croatas dentro de esta nueva composición política, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Yugoslavia en general va a durar prácticamente 100 años, ¿no? 100 años, ¿no?, dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que estas disputas acá, diríamos, se congelan por la formación de esta nueva organización política, ¿no? Pero hubo diferencias muy fuertes, muy fuertes. Y si mal no recuerdo, o corríjame, que, no sé, por ejemplo, documentación de los migrantes y todo, hay mucha que se perdió por estas mismas rencillas que había, incluso en el club hay documentos que ya en ciertos periodos que no existen, que desaparecieron porque tenían algún membrete o algún timbre que no... Bueno, claro, la parte
digamos, del club croata propiamente tal, que nació con ese nombre, club croata, después se llamó, después de la Primera Guerra Mundial pasó a llamarse yugoslavo, pero era club croata. Bueno, en general el club ha mantenido bastante fuerte su identidad documental, ¿no? Y gran parte de ella también después de la Primera Guerra Mundial fue llevada a Croacia. Llegó gente interesada en conocer toda esta documentación, porque digamos que durante la Primera Guerra la inmigración croata acá presente en Magallanes ayudó a financiar fuertemente al comité político que funcionaba en Londres en contra del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que, bueno, hay que tomar en cuenta que aquí había una fuerte corriente a favor del Imperio y otra fuerte en contra del Imperio, ¿no? Entonces, esta que estaba en contra ayudó a financiar el comité de Londres que aglutinaba, digamos, a esta oposición fuerte en contra del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y que terminó, como dije, en la organización política del reino de serbios, croatas y eslovenos, que pasó a llamarse Yugoslavia. Pero acá fueron fuertes financistas de este proyecto político. Los principales, digamos, gente de dinero acá y la colonia en general reunió mucho dinero para enviar a sostener el movimiento político en Londres. Oye, y Marco, Sergio hablaba particularmente sobre que el proceso de migración también está un poco acotado en un tiempo determinado, no sé, en los años 80 o 90, ¿no? Son muchos los croatas que emigran a Magallanes, está muy acotado. Y me imagino que desde el croata de los años 10 o 20, nuestros abuelos que vinieron, ¿cierto? A hoy día, ¿cuál es el cambio que existe? Me imagino numéricamente, ¿es tan importante la migración croata numéricamente hoy o es o algo que uno como Ish quiere creer o realmente es importante hoy día? Tú hiciste una investigación sobre los apellidos croatas. Sí, sobre los apellidos y sobre la participación del mundo de descendientes croatas en la participación, por ejemplo, en los cargos de elección popular. Y nosotros tenemos que hay la, la- la cantidad, el porcentaje de apellidos terminados en ish, digamos, que es la fuente para determinar, ¿no es cierto?, que es la gran mayoría, respecto al número total de candidatos, es muy superior al número de eh, apellidos ish que encuentras. Por ejemplo, yo lo hice eso en el tiempo cuando había guía telefónica, con la guía telefónica alcanzaba como al 3, al 4%. Yo no me recuerdo cuánto era la proporción respecto a la participación, ya sea triunfadora o no, era el hecho de la participación política y social de los descendientes de croatas en el mundo político y social de la región. No me acuerdo cuánto era, pero era bastante, mucho más que el 3 o el 4% que aparecía en ese tiempo en las listas telefónicas. Hoy en día es un poco más difícil saberlo, porque, bueno, lista telefónica ya no existe, ¿no es cierto? No hay una lista telefónica de celulares, lamentablemente, que a veces sería muy interesante para otros fines también tenerla. Y eso es patente casi en cada periodo electoral, siempre tenemos un diputado o un senador de apellido croata. En estos momentos tenemos un presidente de la nación, de la república, de apellido croata. Bueno, es una excepción, ¿no es cierto? Pero tanto a nivel comunal como en las elecciones para en nuestro parlamento, en representación de la región, siempre hay uno o dos miembros de la colectividad. Saber el número exacto es un poco difícil porque se va perdiendo, ¿no es cierto?, el apellido, pero yo en una de las investigaciones coloqué justamente que hay, si
si es un no croata casado con una croata y ellos tienen un hijo y a su vez ese hijo ya no va a tener el apellido, va a tener el apellido materno como croata, ¿no es cierto? Pero el paterno va a ser no croata. Y él se casa con otra muchacha que está en las mismas condiciones, los hijos de ellos van a tener los dos apellidos sin que aparezca el apellido croata, pero de facto tienen, hablemos de sangre, 50%, ¿no es cierto? Entonces es un poco difícil. Hay estudios que dicen que en Chile hay alrededor de 300.000 a 400.000 descendientes A mí me parece que es un poco exagerado, es un poco lo que decías tú, que es un poco de, de aparecer un poco más, pero claro, aquí en la región, no sé, debe ser un porcentaje bastante importante, interesante. Bueno, hoy, claro, el alcalde, presidente de la República, tenemos parlamentarios Claro, también. sí, hay un senador, en diputados no hay, en este momento no hay ninguno. Consejeros hay, concejales también. Entonces, especialmente aquí en los representantes de Punta Arenas y de Tierra del Fuego. En Natales prácticamente la colonia no fue grande. Sí, oye, siguiendo eso ya más contemporáneo, don Sergio, no es que uno quiera echar particularmente flores a la migración croata como una migración modélica, como se escribía, pero la verdad que en particular sobre premios nacionales, también siendo un país particularmente pequeño, la descendencia croata ha sido muy fructífera en la creación literaria, no sé, en historia, hay muchos premios en periodismo, ¿cierto? Sí, indudablemente que yo la he definido como una inmigración modélica, en el sentido de que ha logrado, podríamos decir, un cierto éxito, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la calidad de vida que llevan los descendientes, se podría decir, ¿no? Entonces, hay que buscar algunos indicadores que nos indican la demostración de ese aspecto exitoso, ¿no? Y yo tomé, por ejemplo, un rasgo interesante que son los premios nacionales. Los premios nacionales eh, indudablemente son una característica de medición de cuáles son las áreas y quiénes son las personas que se les otorga el premio nacional. Y aquí encontramos entonces que de la inmigración croata hay muchos descendientes que han recibido esta categoría de premio nacional, ¿no? Aquí en Magallanes, por ejemplo, tenemos el caso de Scarpa, ¿no? Scarpa Straboni, Roque Scarpa, ¿no es cierto? Después tenemos el caso también importante que son literatura. También tenemos en el caso de la docencia a Liva Cisgazano, Ernesto Liva Cisgazano. Después en historia ha estado el joven Yaxis, ¿no? Y en el área también de la ciencia, a nivel nacional, interesante, por ejemplo, premios nacionales en ciencias exactas, como podemos decir, el caso de Eric Golesch, también figuras emblemáticas desde el punto de vista femenino, como fue el Premio Nacional en Periodismo, ¿no? ¿Ah? Importante todas estas premiaciones. ¿Ah? A eso me refiero, de Lenka Fraunich, que fue todo un momento, un símbolo para las mujeres en la carrera de periodismo, ¿no es cierto? Y de tener un liderazgo comunicacional muy fuerte, ¿no? Y, y después también en muchas áreas del mundo económico también, ¿no? Existen muchos descendientes de la inmigración croata que tienen importantes funciones a nivel nacional en el mundo económico, además del mundo político, indudablemente. E incluso acá en Magallanes también, yo me atrevería a decir que uno de los principales rasgos de la inmigración croata desde el punto de vista económico, del liderazgo económico, es su capacidad de generar empleo. En este momento, yo me atrevería a decir que los principales sectores empresariales magallánicos que son descendientes croatas son los, a excepción del Estado, por supuesto, ¿no es cierto?, principal generador de empleo en Magallanes. Esto es una cifra porque hay que buscar cifras, ¿no? Estadísticas que nos demuestran lo que uno está diciendo. Y en este caso, me refiero a que
la parte empresarial magallánica que está, digamos, representada por descendientes croatas, genera con sus trabajos, con sus formas empresariales, empleo. Y eso es muy importante también en momentos, digamos, de inestabilidad. Generar empleo es un rasgo significativo. Sí. Oye, totalmente, claro, somos una región que sigue y constantemente recibe migrantes y la verdad que viendo el aspecto positivo y esperamos que como la migración croata, quizás no inmediatamente, ¿cierto? Pero los hijos, los nietos sean efectivamente gente que se avecina acá en Magallanes y que sea todo un aporte a la región, porque somos constantemente objeto de migración y nosotros también somos migrantes en cierta parte. Oye, Marco, Croacia hoy nos parece un país, como lo vemos en las noticias, vemos, no sé, en la final, o bueno, con grandes demostraciones en el fútbol, ¿cierto? En las Copas Mundiales, pero es un país particularmente pequeño y con una demografía que sorprende a quien no conoce mucho los números. Son, ¿cuántos? 3, 4 millones de 4 habitantes. millones. Sí, sí, es un país muy pequeño dentro de lo que era Yugoslavia. No era el más pequeño porque está Eslovenia, que es, ¿no es cierto?, y Montenegro, pero económicamente era un país relativamente grande dentro de Yugoslavia, pero dentro del concierto de lo que es Europa es un país pequeño, y el concierto mundial también, son 4 millones de habitantes, en territorio también no es, además tiene una forma muy peculiar que la hace, yo creo que en ese sentido tienen algunos, no quisiera utilizar la palabra problema, pero no me viene otra que tenemos nosotros de comunicación, porque un país tan largo, ¿no es cierto?, como el nuestro, la forma que tiene, si uno va a ver el mapa, la forma que tiene Croacia, desde la parte donde está Dubrovnik, a la parte donde está Zagreb o incluso más hacia el norte, es muy larga. No tiene, solamente hay una conexión ferroviaria entre Split y Zagreb, pero desde Split a Dubrovnik no hay conexión ferroviaria. Acaban de, de construir, sí, un gran puente que une, porque otro dato así un poco anecdótico, en el tiempo de la Yugoslavia, la República de Bosnia y Herzegovina tenía unos 10 kilómetros de costa, lo que separaba una parte de Croacia con la parte sur de Croacia, que es la parte, digamos, de Dubrovnik, muy turística, claro. Y entonces eso obligó para tener una conexión total del país, obligó al Estado croata a hacer un puente que va desde una península que también estaba yerma, que sin habitantes casi, y sin carreteras, y cruzar para evitar el paso o sea, pasa frente a esos 10 kilómetros de mar que tiene Bosnia y que lo hacía un estado sin continuidad geográfica. Son cosas para explicar problemas o consecuencias de esta división que se produjo con la desintegración de Yugoslavia, ¿no es cierto?, en la formación no solo de Croacia, sino que también de las otras repúblicas. Todas tuvieron una situación parecida. Sí. Oye, no, el día de hoy, don Sergio, Marco, estuvimos viendo la migración, por supuesto que siempre el tiempo nos pilla, nos alcanza,
y son muchos temas los que quedan más al margen de lo que uno quisiera. Pero la verdad, bueno, destacar, en 6 temporadas nos habíamos tratado la migración croata y particularmente ver que es una inmigración, como usted dice, modélica. La verdad que la idea es que la gente se mueve por naturaleza y lo interesante es que venga acá a Magallanes o que el magallánico también migre a otros lugares y que haga de estos espacios su casa, su hogar, ¿cierto? Y que sea un aporte. Así que muy bien, antes de despedirnos, por supuesto, quisiera un pequeño presente. Sé que son lectores, don Sergio Humboldt y Jefferson, una amistad en la ilustración, por favor. Sí, Y muchas gracias. ahí quedó con las calcomanías. Y Marco, que sé que eres muy adicto al arte, Rugendas, el viajero, ¿cierto? Maurice Muchas Rugendas. gracias. Así Gracias. que muchas gracias por venir, Marcos, don Sergio, ambos amigos de la casa, referentes, y la verdad que se agradece su tiempo, su generosidad también, que entreguen para que la gente en su casa pueda aprender y conocer un poquito más de la migración croata, del aporte de los croatas en Magallanes. Muchas gracias por venir hoy día. Bueno, muchas gracias a ti, Dusan, por esta amabilidad que has tenido de invitarnos y poder conversar de un tema que indudablemente interesa, importa a la región de Magallanes hoy y para mañana en su futuro. Gracias, Dusan, y a TV UMAG, o UMAG TV, perdón, y al museo por esta invitación, y estamos a disposición, yo creo, con Sergio Para para estos temas. Sí, estos muchas temas y gracias. otros temas. Sí, sí. Sí, así que, y también la gente en su casa, gracias por acompañarnos y también seguir en la amplia parrilla programática de UMAC Televisión, seguir acompañándonos en Páginas de Nuestra Historia y también en el canal de la Universidad de Magallanes. Nos vemos, muchas gracias.